Fíjate que las regiones de la Araucanía, de los lagos y también nuestra región de Valparaíso están registrando un boom de interesados en comprar viviendas y terrenos. Es una tendencia que se está dando muy importante de personas de Santiago incluso que están emigrando, que se están yendo a vivir fuera de Santiago, incluso aunque trabajen en la región metropolitana. A la fecha, la demanda ha aumentado en un 80% respecto al año anterior, así lo aseguran desde Key Properties. Las zonas más cotizadas son Maitencillo, Zapallar, Reñaca, Pucón, Villarrica y Puerto Varas. O sea, zonas eminentemente turísticas, pero que se está dando el fenómeno que hay personas que se van a vivir directamente ya para allá, y no solamente van a turistear o a comprarse una segunda vivienda, sino que se están trasladando a vivir a esos lugares. ¿Cuáles son los motivos de esto? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Interesante de ser analizado, sin duda. Vamos a tomar contacto a esta hora con María Cortés Beis, de Key Properties, que está en línea con nosotros justamente para hablar de estas cifras y de las implicancias que tiene. Gusto de saludarla, buen día. Hola Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos. Un poco sorprendido, la verdad, porque hablábamos mucho antes, ¿cierto?, de las segundas viviendas. Muchas personas que las tenían, que en algunos casos también fue uno de los motivos que al principio de la pandemia reiterábamos, ¿no? Personas que venían a la zona cuando estábamos con las cuarentenas a su segunda vivienda. Hablábamos siempre de las segundas viviendas, pero hablar de que ahora esta mayor liquidez por los retiros del 10%, la baja en las tasas de crédito hipotecarios, que se haya empujado una demanda de viviendas, pero con el fenómeno de que, no sé, a lo mejor el teletrabajo quizá, pero mucha gente está yéndose directamente, ya no segunda vivienda, sino que a vivir a estos lugares que eran eminentemente turísticos, ¿no? Exacto, Gonzalo, como bien dices, todo partió con este fenómeno de las cuarentenas, que se prolongaron por semanas, incluso meses, en un comienzo. Entonces la gente que iba y podía ir a sus segundas viviendas por un fin de semana o por algunos días, se vio en la necesidad de volver a hacerlo, y obviamente la mayoría de la gente vio la calidad de vida que tenía y que gracias a la movilidad del home office podían seguir trabajando remotamente. Entonces ahí surge el cuestionamiento de la calidad de vida que estamos teniendo como sociedad, y la posibilidad de darte cuenta que puedes trabajar desde cualquier parte, si es que tu trabajo lo permite, si tu rubro, tu giro lo permite, ¿ya? Entonces, lo que pasó es que la gente se empezó a quedar ya por meses, y primero como arrendando, y finalmente surge como un proyecto de familia la posibilidad de instalarte a vivir en otra ciudad. Entonces eso es algo que realmente es bien sorprendente, porque uno antes lo veía como algo bien difícil de hacer, o trasladarte, las posibilidades que tienes en ciudades versus en regiones quizás de conectividad, de vida de ciudad, es mucho menor, pero primaron otras cosas. El espacio, como dices tú, la calidad de vida, obviamente por un tema de COVID en su minuto el aire puro, qué sé yo, el entorno, si es que está cerca del mar o lagos, mejor aún, pero también hay un tema de espacio, de metro cuadrado y costo asociado a ese metro cuadrado. Si tú comparas Santiago con otras regiones, exceptuando Viña del Mar, es muchísimo más alto, o Quinta Región, es mucho más alto el costo de vida, la relación metro cuadrado construido por UEF. Entonces finalmente tú todas estas cosas las pones en una balanza y puedes sacar buenas conclusiones de que es una muy buena alternativa poder trasladarte a vivir a un lugar que siempre lo viste como un lugar de descanso, de retiro, y hacerlo algo permanente, con la posibilidad de volver siempre que tú quieras a Santiago, por ejemplo, si estás en la Quinta Región, o por ejemplo en la Araucanía, Temuco, si que te quieres ir a Villarrica, Pucón, qué sé yo. Pero además hay gente que desde Santiago eligió lugares como en el sur de Chile, como tú decías, Araucanía, y región de los lagos. Entonces es un fenómeno que ya partió como algo medio tímido, pero hoy es algo que es una tendencia y que estamos viendo que es súper potente, porque la gente está privilegiando por sobre cualquier cosa la calidad de vida.
Estamos conversando con María Gloria Cortés Weiss de Key Properties. Es una corredora de propiedades que además se ha especializado mucho en el tema online, ¿no? En estas visitas online que hacen ahora las personas para poder conocer y eventualmente comprar una vivienda, ¿no? Esto básicamente porque la pandemia también, a pesar que ustedes lo estaban haciendo desde antes, ¿no? Pero ha generado un desafío importante para poder ir a visitar un lugar. Ahora, con la baja en las cifras, con la llegada de más libertades, pero al mismo tiempo con el aumento de la UEF, porque la UEF hoy día está en 30.056 pesos con 36 centavos. Se ha debatido incluso a nivel económico en si es que la UEF es conveniente mantenerla o no dentro de nuestro sistema económico, y la UEF sin duda influye en los costos que también tiene, independiente del costo del metro cuadrado, ¿cierto? El costo de toda la vida. Entonces llama mucho la atención que la gente se aventure tanto, digamos, a irse a lugares que eran turísticos, considerando el home office, por ejemplo, pero que a lo mejor con la baja en las cifras y la vuelta ya más a la normalidad, a lo mejor tendrían que volver al trabajo presencial. Se llama la atención, ¿no?, que sea más caro la UEF, por ejemplo, que influye en estos precios, y también la incertidumbre que debiese generar esto con respecto al futuro, pero que igual, no sé si ustedes lo han visto también como corredora, ¿no?, pero la instancia, la iniciativa de igual arriesgarse a dar estos pasos, ¿no? Lo que pasa es que, exacto, yo creo que la gente está mucho más... todo este tema, pasó un fenómeno bien particular con el tema de la pandemia. Yo creo que mucha gente perdió muchos seres queridos, gente cercana, producto de esta enfermedad, de este virus. Y te replanteas la vida. Hay mucha gente que creó familia, amplió la familia, se cambiaron de casa, se achicaron. Hay temas de crisis también económicas que lamentablemente golpeó a mucha gente, porque tuvieron que estar 100% cerrados, y esta cuarentena, esta pandemia los liquidó. Esto también puede verse como una oportunidad, y para cualquier rubro se pudo haber visto como una amenaza gigantesca. Como tú dices, la tecnología para nosotros fue un aliado increíble, y ha sido hasta ahora. Yo creo que también así llegó para quedarse, como se dice. Y lo que vimos como una crisis fue una tremenda oportunidad para nosotros para desarrollarnos como corredora en lo tecnológico, y en darte cuenta que hay gente que está mucho más osada o es mucho más valiente en la toma de decisión por también un sentido de urgencia. Antes tú podías estar meses mirando casas, buscando propiedades, ¿cierto? Como decía Verónica en una entrevista, mi hermana en otra entrevista, antes la gente buscaba en el diario, ¿te acuerdas? Y hacías un listado, te tomabas todo el tiempo del mundo. Ahora estamos en una generación de la inmediatez. O sea, tú estás en el computador y te demoran 5 segundos y ya es lento. O sea, así de inmediatas son las cosas. Entonces, también al haber poca oferta o mucha demanda, las propiedades tampoco duran mucho. La gente está entendiendo eso. Entonces, si te gusta una propiedad, la gente está un poquito más osada que antes, o bastante más osada que antes a la toma de decisiones. Esto también pasa por la gente, los millennials, que tienen otra forma de adquirir bienes. Ellos perfectamente pueden comprar sin ni siquiera ver una propiedad online o de forma remota. Lo mismo ocurre con los inversionistas, que tenemos muchos clientes que son inversionistas, y ellos no, en el fondo cuando tú vas a vivir, por supuesto que te importa revisar hasta el último detalle, pero si es para inversión, la verdad es que lo que tú ves, rentabilidad, plusvalía y cerremos el negocio, en el fondo, y la conectividad que tenga el bien. Entonces, la gente sí está más abierta a hacer este tipo de compras, ¿ya? La tecnología fue un tremendo aliado para nosotros, pero también es súper importante quién es el intermediario a la hora de comprar. O sea, nosotros como Key Properties nos preocupamos de tasar todas las propiedades para nuestros clientes. Es un regalo, es un servicio gratuito para nuestros clientes para tener una idea clara de cuánto vale tu propiedad. Lo mismo cuando ellos quieren comprar. Entonces, hay todo un estudio previo con los certificados en mano para ver, en el fondo, todos los antecedentes de una propiedad. Obviamente no es una compra ciega, pero sí es una compra mucho más osada, ¿ya? Sin duda. Y para nosotros como corredora fue súper impresionante que, dada la necesidad, como se dice, la necesidad a veces te impone hacer cosas que quizás viste que eran impensadas. Nosotros como corredoras cerramos durante pandemia ventas que no eran menores y que no eran para inversión, de forma remota, de forma online, con gente que no pudo visitar
dadas las cuarentenas y los bloqueos de ruta, las propiedades presencialmente. Entonces, es un fenómeno bien increíble, pero es real y además muy bonito ver que la gente finalmente queda feliz a pesar de que compró de una forma que quizás nunca pensó que lo iba a hacer. Claro. Y por último, en el peor de los casos, es un bien que así como tú lo compras, se evalúa en el tiempo, como tú bien decías, la web está sobre los 30.000 pesos y va a seguir subiendo. Seguramente. Y el costo de vida cada vez es más alto. Entonces, hay muchos clientes que me preguntan, María Gloria, ¿es buen momento para comprar? Mientras tengas la posibilidad de hacerlo, hazlo. Si estás apurado por vender, vas a vender caro y vas a comprar caro. Si vendes barato, vas a comprar barato, ¿ya? Entonces, claro, finalmente, esto es un juego también es una apuesta y la gente se está dando cuenta que no es algo tan lejano o tan difícil cuando te cuentas con el apoyo, como por ejemplo de una corredora de propiedades, de hacer, ¿ya? Entonces, puede ser muy amigable y mucho más fácil de lo que uno cree, ¿ya? Claro. Oye, la última pregunta que te quiero hacer en torno a este tema, porque veíamos antes de la pandemia, antes del estallido social, salían las noticias que había una baja, ¿no?, en la venta de casas en pro de los departamentos, que eran muy requeridos los departamentos, por eso también el boom inmobiliario en los edificios, ¿cierto?, la construcción de edificios, mucha gente por la seguridad, ¿cierto?, por sentirse mejor, estaba eligiendo aquello. ¿Cómo está la tendencia ahora? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿La tendencia está más por casa o por departamentos ahora? A ver, hay un tema de oferta y un tema de demanda. Previo a la pandemia o previo al estallido social, estamos hablando de 2019, claro, siempre hemos tenido muchísima más oferta por un tema lógico, por cantidad de departamentos. O sea, por metro cuadrado obviamente hay muchísimas más opciones de departamentos que de casas. Pero la demanda también se inclinaba hacia departamentos. Cuando empezó la pandemia y la gente se veía hacinada en sus casas sin poder trabajar tranquilo, empezó a buscar casas de forma desesperada. Gente que vivía en departamentos prefirió buscar casas para arrendar o directamente para comprar. Entonces lo que pasó durante la pandemia fue que mucha gente migró a casas, mucha gente también, por ejemplo en Santiago, se fue a Chicureo, a casas que el costo de la propiedad es más bajo que por ejemplo el sector oriente de Santiago, teniendo un patio gigante, qué sé yo, 5.000 metros, ideal con niños, ideal con mascotas, y para poder trabajar tranquilo. Claro. No te podías mover de la casa. Entonces, la demanda de casas fue impresionante. 70% versus 30%, eso fue como el promedio que pudimos sacar, de casas versus departamentos. Lo que pasó es que después ya no habían casas. O sea, la oferta era cero. O sea, la gente pedía, quiero una casa, búscame una casa para arrendar o para comprar. Y la verdad es que no había. Y los precios obviamente se empezaron a elevar, ¿ya? Para las dos modalidades, arriendo y compra. Y hoy, mucha gente ya que está volviendo a su vida normal, puede volver al trabajo físicamente, y los niños volvieron al colegio, a clases presenciales, qué sé yo, volvieron a retornar a los departamentos. Los departamentos tienen 3 ventajas. Básicamente, son más baratos que una casa, son más seguros y hay muchísima más oferta. Por lo tanto, puedes negociar mucho mejor un cierre de un departamento probablemente que de una casa, por el mismo equilibrio que se produce de oferta y demanda. ¿Ya? Claro. Hoy la tendencia es que incluso gente que se fue a vivir a casas durante toda la pandemia está retornando a departamentos. Entonces, lo que se puede prever es que en el fondo va a haber un cierto equilibrio más a la normalidad, al menos de lo que había antes. Los precios probablemente, o muy seguramente te diría, van a seguir subiendo, ¿ya? Claro. Y porque esa es la tendencia, o sea, el bien inmueble es un bien que siempre se va a evaluar, siempre con los años va a ir aumentando su valor. Por lo tanto, también siempre cuando la gente no sabe qué hacer con su plata, la recomendación histórica es invertir en ladrillo, como se dice, que es meter tus ahorros en un bien inmueble. Por rentabilidad, por plusvalía, siempre se va a incrementar y es la inversión, entre comillas, más segura. Entonces, con crisis o sin crisis, la gente compra y vende igual. Cuando estás en crisis, la gente si tiene que liquidar, como lo que pasó con la pandemia y el estallido social, la gente necesitaba vender sus casas o sus departamentos, sus propiedades, para tener liquidez. Por lo tanto, hay oferta.
Cuando hay bonanza económica, tú te das cuenta que la gente, que si puede hacerlo y las condiciones son buenas, compra. Claro. Y por último, las tasas de intereses siempre en Chile han sido, la gente puede decir que son altas, históricamente bajas y muy bajas. Acuérdate, hace un año estaban en el 1,9, 1,8, hoy están cerca del 5%. O sea, hace un mes, 2 meses estaban en el 3,9, hoy estamos bordeando el 5,5 y van a seguir subiendo. Entonces, lo mismo con la UEF, como tú decías. Por lo tanto, de repente conviene lanzarse y comprar sabiendo que después vas a poder tener un retorno con el tiempo que va, en el fondo va a haber valido la pena la inversión, ya sea para vivir o como segunda vivienda. Absolutamente. María Gloria Cortés Beis de Key Properties con nosotros acá en UCB Radio. Muchas gracias por este contacto. Interesantísimo tema que vamos a seguir abordando sin duda, porque la mayor liquidez, los cambios en nuestra economía y cómo vamos a ir reactivándola, sin duda que va a repercutir en esta área, que es muy interesante de poder saberlo. Gracias por el contacto. Gracias a ti, Gonzalo. Un gusto. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao, que le vaya bien. María Gloria entonces Cortés Beis de Key Properties con nosotros hablando acá en UCB Radio sobre este tema tan importante, ¿no? Cómo se nos viene la vida y los cambios que nos van a incluir a nosotros en todo, porque la demografía incluso también nos cambia con aquello. Faltan 9 para las 10 en UCB Radio.